La violencia de la positividad no priva, satura, no excluye, agota. Desde hace algunos años que las consecuencias psicológicas y sociales del vertiginoso ritmo de la sociedad capitalista contemporánea, caracterizada por la aceleración constante y la incesante búsqueda de productividad, se volvió un tema fundamental a la hora de preguntarnos qué y por qué estamos haciendo esto con nuestras vidas. El libro La sociedad del cansancio del año 2010, escrito por el filósofo surcoreano Byul-Chul Han, se terminó volviendo un texto de cabecera a la hora de introducir a neófitos al análisis crítico de nuestras sociedades. Sin tener que excavar muy profundo y con un lenguaje al alcance de prácticamente cualquiera, Han hace un diagnóstico lúcido y penetrante de los desafíos que enfrentamos en la era actual, marcados por la sobreexposición tecnológica como la proliferación de las exigencias laborales y sociales, pero por sobre todo el constante agotamiento en el que estamos sumidos gracias a esta aparente libertad individual, donde el imperativo de la autorrealización y la sobreproducción parecen primar sobre todas las demás consideraciones. Hoy vamos a hablar de la sociedad del cansancio, pero también de cómo esto se convirtió en un mecanismo de opresión silenciosa detrás de una careta de cultura del rendimiento, la hiperconectividad y la sobreexposición mediática, y que dio como resultado una sociedad plagada de individuos exhaustos, atrapados en la ilusión de libertad y el éxito, pero sin tiempo ni energía para disfrutar eso. Mi nombre es Juan Felipe, y esto es Café Kioto. El texto comienza presentándonos un panorama del que la mayoría está al tanto, pero que por otra parte normalizamos completamente, lo cual es muy preocupante. Han plantea la idea de que cada época tiene sus enfermedades emblemáticas. Gracias al descubrimiento de los antibióticos o el avance de la tecnología inmunológica, actualmente una pandemia gripal, exceptuando al COVID-19, o una infección bacteriana, ya no nos tiene tan preocupados como antes. Sin embargo, se plantea que en el siglo XXI estamos experimentando una época patológica distinta caracterizada por enfermedades neuronales como la depresión, el TDAH, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional. El autor afirma que, y aunque no haya un peligro de infección, estas enfermedades son ocasionadas por un exceso de positividad en lugar de la negatividad. No es que tenemos que luchar contra un agente exógeno, sino que todo lo contrario. Durante el siglo pasado, la sociedad estaba dominada por un paradigma inmunológico que se basaba en la división entre adentro y el afuera, lo propio y lo extraño. Y a esto se lo podría trasladar hasta la coyuntura política de la Guerra Fría, en donde los países abordaban sus políticas internas como un proceso inmunológico en donde había que combatir a esos virus y bacterias que perjudicaban la salud del cuerpo social. Pero una vez terminado este conflicto, entraríamos de lleno a donde estamos hoy. La sociedad actual se destaca por la desaparición de la otredad y la extrañeza, que son conceptos fundamentales en la inmunología. En lugar de la otredad surge la diferencia que no provoca una reacción inmunitaria. La diferencia, que se considera posinmunológica y posmoderna, ya no genera enfermedades. Ya no son agentes exógenos a expulsar. Hasta en los casos más terribles de los migrantes, que ya no se los consideran una amenaza inmunológica, sino más bien una carga. Pero, ¿por qué? Porque este paradigma no es compatible con el proceso de globalización. La otredad y las fronteras son obstáculos para el libre intercambio universal. Han también menciona que la dialéctica de la negatividad es fundamental en la inmunidad, donde lo otro inmunológico se enfrenta a lo propio y trata de negarlo. Pero que en las enfermedades neurológicas del siglo XXI, esta dialéctica de negatividad no está presente de la misma forma. En vez de esto, tenemos positividad en exceso. La depresión, el TDAH, el TLP o el SDO no son causadas por invasiones de lo extraño por agentes patógenos externos, sino que surgen de un desequilibrio interno en la psique y el bienestar mental de las personas. No solo es un problema el estar transicionando a este tipo de enfermedades, sino que resulta todavía peor que la medicina no sea capaz de comprender integralmente los factores causales y los mecanismos profundos de estas enfermedades para poder desarrollar tratamientos más efectivos. Porque mientras que nos quedemos con la mera supresión de los síntomas empastillando gente, en lugar de proveer un bienestar integral de las personas, no vamos a ir a ningún lado. En este capítulo del texto nos vamos a encontrar con el germen sobre el que posteriormente Han desarrollaría 4 años después sus escritos sobre la psicopolítica, la transición de la sociedad disciplinaria descrita por Foucault a la sociedad del rendimiento en el siglo XXI.
En su obra, el filósofo francés nos habla de una sociedad disciplinaria caracterizada por sus hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas que a través de la negatividad y la prohibición daban forma al cuerpo. Pero Hahn se desentiende de este modelo para describir la sociedad del rendimiento actual, representada por gimnasios, torres de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos, transformando esa negatividad anterior hacia la positividad y el poder hacer. Los habitantes de la sociedad del rendimiento son considerados sujetos del rendimiento y se ven a sí mismos como emprendedores de su propio destino, a diferencia de los muros de las instituciones disciplinarias que separaban lo normal de lo anormal. Ahora esos límites son más difusos y se promueve la iniciativa personal. La sociedad de rendimiento se basa en el poder ilimitado del poder hacer y se enfoca en proyectos iniciales y motivación en lugar de prohibir y mandar. Pero esta transición no se da porque hayamos cambiado para bien, sino que tiene un objetivo claro: maximizar la producción. A medida que se alcanza cierto nivel de productividad, la negatividad de la prohibición se termina volviendo un limitante y se sustituye por la positividad del poder hacer. Hahn nos dice que este cambio de paradigma nos llevó también a tener nuevos problemas y, citando al sociólogo francés Alain Ehrenberg, relaciona la depresión con la transición de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento. El éxito de la depresión comienza en el instante en el que el modelo disciplinario de gestión de la conducta que, de forma autoritaria y prohibitiva, otorgó sus respectivos papeles tanto a las clases sociales como a los dos sexos, es abandonado a favor de una norma que introduce al individuo a la iniciativa personal, que lo obliga a devenir él mismo. El deprimido no está a la altura, está cansado del esfuerzo de devenir él mismo. Este capítulo concluye que la depresión es una enfermedad de una sociedad que sufre bajo el exceso de positividad. Aunque el sujeto de rendimiento se percibe como libre y soberano, en realidad está atrapado en una obligación de maximizar el rendimiento, lo que lleva a la autoexplotación y a una paradoja de libertad y coacción. Las enfermedades psíquicas en la sociedad del rendimiento son expresiones patológicas de esta paradoja de la libertad. Para Hahn, el exceso de positividad no solo tiene efectos gigantescos en nuestra psiquis, sino que también afecta a la estructura y la economía de la atención. La sociedad actual se encuentra expuesta a una sobreabundancia de estímulos, información e impulsos, porque nuestra percepción está más cerca de estar adentro de un lavarropas que de estar sentada en una silla. A medida que se aumenta la carga de trabajo, se requiere una administración de tiempo y de atención muy particular, lo que se termina reflejando en su estructura. Lo que se conoce como multitasking, aunque es algo bastante común en la sociedad actual, no significa un progreso, sino que una regresión, ya que en realidad es una técnica de supervivencia que también está presente en los animales salvajes. Es sabido que el multitasking y otras actividades generan una atención amplia pero superficial, similar a cómo un animal salvaje vigila su entorno. Estos cambios en la estructura de atención y la sociedad humana conducen a un acercamiento a este salvajismo, mientras que los problemas como el acoso laboral se vuelven cada vez más frecuentes. La verdadera atención profunda y contemplativa, hoy relegada a espacios culturales o a la filosofía, está siendo reemplazada por la hiperatención, cambios rápidos de enfoque o una falta de tolerancia al aburrimiento profundo. A este concepto lo introduce el gran Walter Benjamin y es esencial para la creatividad y la experiencia. Sin embargo, la sociedad actual carece de tiempo y tranquilidad necesarios para el aburrimiento, lo que resulta en la pérdida del don de la escucha y una comunidad que, justamente, escuche. La comunidad activa se opone a la atención profunda y contemplativa necesaria para este don. La capacidad contemplativa no se limita únicamente al acceso a lo eterno o inmutable, sino que también se nos revela en lo imperceptible, lo poco llamativo y lo volátil. Porque la contemplación es lo que nos permite acceder a la lentitud y la amplitud. En conclusión, el exceso de positividad y la falta de atención profunda y contemplativa en la sociedad actual conducen a la fragmentación de la percepción, la hiperactividad y la pérdida del don de la escucha, mientras que también promueve la necesidad de fortalecer el elemento contemplativo para contrarrestar estos efectos y evitar una nueva barbarie en la civilización. En este capítulo, Hahn nos acerca a la cuestión de la vida activa y para ello toma como puntapié inicial un ensayo de Hannah Arendt.
En La condición humana, Arendt aborda la cuestión de la supremacía de la vida activa en contraposición a la primacía tradicional de la vida contemplativa. Según ella, la vida activa fue injustamente reducida a meros conceptos como el desasosiego, el ocio o la falta de ocupación. Para Hannah, la nueva definición de vida activa se centra en la primacía de la acción, adoptando un enfoque heroico similar al de su maestro Heidegger. Sin embargo, mientras que Heidegger orienta la acción decisiva hacia la muerte, Arendt la orienta hacia el nacimiento, otorgando a la acción un énfasis aún más heroico. Según Arendt, la sociedad moderna, centrada en el trabajo, aniquila cualquier posibilidad de acción y degrada al ser humano a la condición de animal trabajador. Bajo este contexto, la acción se reduce al nivel de trabajo y todas las formas de vida activa, ya sea la fabricación o la acción misma, se ven sometidos por el trabajo. Esto es por lo que la autora considera que la modernidad, que en un principio promovió una activación heroica de las capacidades humanas, termina en una pasividad mortal. La falta de creencias y la ausencia de un horizonte más allá de la vida misma generan nerviosismo e intranquilidad, lo cual sería entendible de no ser porque en esta sociedad el individuo está aislado y la salud se convierte en una divinidad a la que se aspira. Arendt sostiene que la sociedad del trabajo y el rendimiento no es una sociedad libre, sino que una sociedad de obligaciones que impone nuevas formas de servidumbre. Entendido esto, podemos afirmar que las personas se explotan a sí mismas, pero Arendt señala que el pensamiento sigue siendo una actividad relevante, a pesar de que en el futuro el mundo dependa más del poder que de la acción. Este capítulo es un poco más breve y ya nos encontramos en la antesala de la sociedad del cansancio. En el texto, la vida contemplativa presupone una particular pedagogía del mirar. Se plantea la importancia de la educación en la mirada, el pensamiento y el lenguaje, según Nietzsche. Aprender a mirar implica también educar al ojo para una atención profunda y contemplativa, resistiendo los impulsos inmediatos y permitiendo que las cosas se acerquen al ojo de manera calmada y paciente. Nietzsche sostiene que la reacción inmediata a cada impulso es una enfermedad y un síntoma de agotamiento espiritual. En ambos, la vista contemplativa implica resistir esos impulsos que nos asaltan y guían nuestra mirada en favor de su soberanía. Esta forma de acción que dice no y que es soberana, es más activa que cualquier hiperactividad porque la hiperactividad es un síntoma de agotamiento espiritual. La acción dispersa y reactiva sin capacidad de detenerse se convierten en una actividad agitada e hiperactiva que solo prolonga lo existente. Para experimentar una verdadera transformación y mirar hacia lo otro, es necesario que nos detengamos y permitir la negatividad de la interrupción. Una interrupción en la sociedad actual acelerada e hiperactiva nos impide el despliegue de la rabia que cuestiona el presente y abre la posibilidad de un cambio decisivo. Por eso la positivización creciente del mundo también mitiga sentimientos como el miedo y la tristeza que se basan en la negatividad. Porque si el pensamiento se convierte en un ejercicio de cálculos sin negatividad, se pierde su potencia. La negatividad representada por ese no es esencial para la contemplación y la espiritualidad. La contemplación busca el vacío y nos libera de lo que nos agobia. Es un proceso activo que permite alcanzar la soberanía y el estar centrado. Ya entrados a la antesala de la sociedad del cansancio, Hannah nos habla del caso Bartleby. En este capítulo se aborda la figura del personaje de Bartleby, creado por el autor Herman Melville en su relato Bartleby el escribiente. Byung-Chul Han toma este personaje como una herramienta para analizar la sociedad contemporánea y su relación con el cansancio. Bartleby es un escribiente que trabaja en una oficina cuya respuesta a cualquier solicitud es siempre preferiría no hacerlo. A través de este personaje, Han argumenta que en la sociedad actual se produce un cambio en el paradigma del poder. En lugar de imponerse mediante la represión y la prohibición, y como ya venimos reiterando, el poder opera ahora a través de la producción y de la exigencia del rendimiento constante. En esta sociedad del rendimiento, el agotamiento y el cansancio se convierten en elementos centrales. Por esto, Han señala que el agotamiento no proviene del exceso del trabajo físico, sino de la sobreexplotación y la estimulación a falta de capacidad para detenerse y descansar. En este sentido, Bartleby se presenta como un personaje que rechaza participar en el juego del rendimiento, prefiriendo simplemente no hacer nada. Es como estar cansado de antemano cuando se encara una tarea, mientras también se tiene conciencia que no vamos a poder descansar más tarde. Han sostiene que Bartleby encara una forma de resistencia frente a la lógica de la sociedad del rendimiento. Su negatividad constante por la participación de las demandas del sistema desafía las normas y las expectativas sociales. El mismísimo imperativo de ser cada vez más productivos
Sin embargo, esta resistencia no es productiva ni efectiva, ya que Bartleby no propone una alternativa concreta. El autor plantea que la sociedad actual internalizó las lógicas del rendimiento y adoptó una mentalidad de autoexplotación. Las personas se convierten en sus propios opresores, estableciendo metas cada vez más altas y sometiéndose a una presión constante para ser eficientes y exitosas. Esta mentalidad genera un cansancio crónico y una sensación de insatisfacción constante. El capítulo final es homónimo al nombre del libro y busca encauzar todo lo dicho hasta ahora en lo que Han llama la sociedad del cansancio. Acá se argumenta que la sociedad de rendimiento se está convirtiendo gradualmente en una sociedad de dopaje, donde el uso de sustancias para mejorar el rendimiento se está volviendo cada vez más común. El dopaje permite rendir mucho más sin esfuerzo y plantea que esto no solo se limite al ámbito deportivo, sino que la sociedad en su conjunto se está convirtiendo en una máquina de rendimiento cuyo objetivo es maximizar el rendimiento y funcionar sin alteraciones. Todo esto se lleva al límite incluso cuando muchos científicos desalientan enérgicamente su uso. Se sostiene que esta sociedad de rendimiento y actividad excesiva está generando un cansancio y agotamiento extremos, que son característicos de un mundo dominado por un exceso de positividad y una falta de negatividad. Este agotamiento aísla y divide a las personas, destruye la comunidad y dificulta la comunicación. Por esto, en el texto se destaca la importancia del cansancio elocuente que permite mirar y reconciliar, en contraposición al cansancio sin habla y sin mirada que separa. Han dice que el cansancio profundo, contrario al agotamiento, puede ser una facultad especial que inspira y permite que surja el espíritu. Se habla de un cansancio despierto que proporciona una atención diferente y permite apreciar formas lentas y duraderas. El cansancio profundo se presenta como un rejuvenecimiento que devuelve el asombro al mundo. El texto plantea que el cansancio del agotamiento es un cansancio de la potencia positiva que incapacita para hacer algo, mientras que el cansancio que inspira es un cansancio de la potencia negativa, del no hacer. En otras palabras, hay tanto para hacer que no podemos hacer nada. Por eso se menciona el concepto del Sabbat como un día de no hacer, un día libre de preocupaciones y trabajo, porque este desarma y conduce a un sosiego, permitiendo el acceso a una indiferencia cordial y una comunidad sin necesidad de vínculos familiares o funcionales. El texto plantea la necesidad de valorar y comprender el cansancio como una fuerza que puede tener un papel importante en contraposición a la sociedad del rendimiento y el agotamiento excesivo. Para concluir, Han sugiere que el cansancio puede ser una fuente de inspiración, rejuvenecimiento y construcción de comunidades basadas en la paz y la indiferencia social. En la sociedad del cansancio se nos presenta una visión crítica y provocativa de nuestra sociedad contemporánea en la que el agotamiento y el rendimiento se terminaron convirtiendo en aspectos centrales de nuestra existencia. Nos obsesionamos con la productividad, el éxito y la eficacia, pero pagamos un precio altísimo al convertir al cansancio en una forma de vida. Y no solo a nivel físico, sino que también a nivel psíquico y emocional. Estamos atrapados en una constante búsqueda de logros y resultados sin permitirnos el tiempo ni el espacio para el descanso, la reflexión y una verdadera conexión humana. Indudablemente, esta mentalidad de rendimiento incesante tiene efectos destructivos. El cansancio aísla y divide, debilita nuestra capacidad de comunicarnos y nos aleja de los demás. En lugar de experimentar una auténtica comunidad, nos encontramos inmersos en una sociedad individualista y fragmentada. Por otro lado, Han también nos ofrece una posibilidad de resistencia y esperanza. A través del cansancio podemos encontrar un camino hacia la liberación y la reconexión con el mundo. Es en ese cansancio profundo donde podemos redescubrir la importancia de la inactividad, el descanso y la contemplación. Es en ese espacio de no hacer donde podemos encontrar la inspiración, la paz y la renovación. Pero para eso tenemos que primero cuestionar los valores y las creencias que nos llevaron a este estado de agotamiento constante y buscar formas de vivir de una manera más equilibrada y consciente. La sociedad del cansancio nos desafía a reconsiderar nuestra definición de éxito y a valorar la importancia del descanso, la contemplación y la conexión humana en nuestra búsqueda de una vida plena y significativa. Porque es tan importante encontrar ese equilibrio entre el rendimiento y el cuidado de nosotros mismos, como el del resto de la sociedad. En un mundo que nos empuja constantemente a hacer más, ser más y lograr más, se vuelve una obligación recordar que nuestro bienestar y nuestra humanidad no pueden sacrificarse en el altar del rendimiento. Por encima de todo, tenemos que construir una sociedad más saludable, sostenible y verdaderamente
humana. Muy buenas noches.